Que Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Su servidor Felipe Nava, aquí con nuestro pastor Efraín Valverde III. Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da el Señor de regresar a las ondas del radio para compartir con ustedes lo que encontramos, los misterios y las revelaciones y los consejos que encontramos en la santa palabra de nuestro Señor y Dios. De su programa Alumbrando Nuestro Camino. Le pido que nos acompañe por los siguientes minutos en que estaremos en el aire compartiendo en esta mañana un tema muy aplicable a todo, creo que a todos nosotros, y es el matrimonio cristiano. El matrimonio cristiano. ¿Y qué dice la palabra del Señor sobre este importante círculo humano, el matrimonio cristiano? Vamos a pedir al Señor su dirección antes de continuar. Si me acompaña, por favor, vamos a unirnos en una misma mente, en un mismo corazón para pedir de Dios su dirección en lo que hemos de compartir en esta mañana. Padre mío, estamos aquí una vez más dándote muchas gracias por este privilegio que nos das de compartir tu palabra, Señor Jesús, cosa que no es común y no es cualquier cosa, sino que vamos a leer sobre lo que dice tu libro santo. No es cualquier libro, es el libro de la vida, es el libro que da vida, Señor, porque eres tú mismo en letra. Y te damos gracias por el privilegio de tener tu palabra con nosotros. Dirige, Señor, mis palabras y unge los oídos de mis hermanos y mis hermanas que van a estar escuchando en estos siguientes minutos. Te lo pedimos en el santo y poderoso Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Amén y amén. Quiero leer, antes de continuar con los comentarios, la base de nuestra plática, que la encontramos ahí en el capítulo 2 del libro de Génesis. Los últimos versículos de ese capítulo dice lo siguiente: y el Señor Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo una mujer y trájola al hombre. Y dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue llamado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán una sola carne. Hasta el 24 del 21, 2:21 hasta el 24 de Génesis capítulo 2. Es lo que acabo de leer, y usted lo puede leer con más detenimiento si gustare indagar más sobre los detalles de esta lectura. Entonces, en esta mañana queremos tocar sobre la importancia de entender qué es un matrimonio cristiano. Primera de Pedro 3:1 al 7 nos habla algunos detalles que nos son de ayuda tanto para la mujer como para nosotros los hombres. Desde el principio de la humanidad, Dios en su inescrutable sabiduría unió la primera pareja. Y ahí leímos en Génesis 2:18 al 25, para resolver una anomalía que había en el hombre, y esto era la soledad. El hombre se sentía solo, se sentía incompleto. Creó un ser semejante a él mismo. O sea, de un ser que salió del hombre mismo. Creó un ser semejante a él mismo con quien Adán pudiera comunicarse. Vemos en las Sagradas Escrituras que en el principio, o sea, mientras esta pareja estaba dentro del Edén, no había en ellos malicia, y como resultado lógico, ahora entendemos, no había en ellos atracción sexual, solo atracción filial y algo similar a esto que de hermanos de cariño, pero no en la forma que se conocieron después de salir del jardín. Los detalles de lo que ellos sentían el uno para el otro no está declarado en los versos bíblicos. Solo podemos imaginar
lo que puede ser la atracción de un hombre hacia una mujer sin la atracción sexual, sin el jalón sexual. Creo que un ejemplo de ello sería el amor que siente una pareja mayor en su edad ya avanzada cuando ya se apaga la lumbre del sexo. Esto es importante notar porque vemos que Dios crea dos seres humanos con la capacidad de experimentar el amor más elevado dentro del reino animal. Hablando todavía de ahí adentro del jardín del Edén, por medio del razonamiento de la mente humana. Por cierto, que de ese aparato, o sea, la mente humana, es lo que hace, por medio de ese aparato humano que es la mente humana, y eso es lo que hace diferente al ser humano de cualquier otro ser creado. Es lo que nos hace diferente, mi hermano, mi hermana, el cerebro, lo que puso el Señor, la mente que puso el Señor en nosotros. Los animales también tienen cerebro, pero no tienen mente. Nosotros, el Señor nos dio mente, nos dio esa capacidad superior a cualquier otro ser que creó en este globo terrestre. El Señor sabio en su solio fue quien estableció las reglas para el funcionamiento de esta unión. Sacó algo del interior del hombre y de ello formó algo semejante y a la vez diferente para compañía del mismo hombre y a la vez proveer la solución a la soledad del hombre. Notemos que Dios no le dejó o no le trajo algo formado de otra materia de su creación, sino fue del mismo primer ser creado a su imagen y semejanza, de donde fue formada la mujer. Ellos fueron el patrón original del resto de los humanos que habríamos de poblar el mundo y del matrimonio mismo. Pero esa multiplicación del género humano no empezó dentro del jardín, sino hasta después del éxodo del jardín, después de que fueron echados del jardín. Fuera del jardín fue cuando experimentaron literalmente la unidad de una sola carne. Pablo apóstol llama la unión matrimonial un misterio grande, allí en Efesios 5:32. ¿A qué parte de esa unión llama Pablo un misterio grande? Creo que no es difícil entender que el misterio aludido consiste en cómo mantener esa unidad por medio de una combinación de amor y sujeción, la cual crea una sustancia misteriosa y divina que mantiene pegadas las partículas necesarias para que no se desintegre ese núcleo y logre su objetivo principal para el cual fue creado por Dios, el cual también es un misterio que a lo largo de la palabra de Dios podemos entender su revelación. En forma breve podemos resumir que si no hubiera habido un Adán y una Eva, no hubiera habido un pueblo de Dios dentro del Israel natural y de entre los gentiles. Vemos también cómo Dios de esa pareja desarrolla el género humano y por medio de los sucesos que leemos en la palabra de Dios, como Él mismo, por medio de sus reglas y mandatos, empieza a separar los buenos de los malos y a unir cada género moral, espiritual, con su género, y cada género inmoral y desobediente con su especie, para que en todo esto obrare la justicia. Dios mismo instaló en el humano el libre albedrío. En las observaciones científicas nos damos cuenta de que esto mismo sucede con las células. Cada una se separa de la célula madre para empezar su función independiente, pero a la vez conectada con su origen, porque trae en sí misma la prueba de sus orígenes. Hablando de las células pequeñísimas,
Allí aún se mira el orden que vemos en el ser humano, en este tema que estamos hablando. Por eso Dios, cuando reprende a los príncipes de los fariseos, les dice: si fuerais de vuestro padre Abraham, las cosas de Abraham haríais. Después de más de 6,000 años de que Dios creó la primera pareja, estamos hoy experimentando tiempos llenos de turbulencia espiritual, moral y todo lo que tiene esa marca y propósito divino está siendo atacado. Ahora vamos a entrar, nos trasladamos desde los principios de la creación hasta este tiempo en que estamos viviendo ustedes y yo, mi hermano, mi hermana, y para que veamos por qué vienen los problemas, por qué tanta resistencia, ¿de dónde viene todo esto? Vuelvo a repetir lo que acabo de decir. Después de más de 6,000 años de que Dios creó la primera pareja, estamos hoy experimentando tiempos llenos de turbulencia espiritual, moral y todo lo que tiene esa marca, o sea, la marca de Dios, que Dios lo creó y que le puso propósito divino. Todo eso está siendo atacado por nuestro enemigo. Esto me recuerda de que así como Faraón mandó matar a todos los niños hombres recién nacidos porque tuvo miedo de la multiplicación del género masculino israelí, también en el Segundo Testamento podemos leer de cómo Herodes, por temor a que se levantara otro rey en su lugar, mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus términos. Esto lo encontramos ahí en Mateo 2, 7 al 16. Satanás sabía bien que de entre el género humano Dios iba a desarrollar hombres con sabiduría para destruir el engaño que predominaba. Por eso le dijo en el jardín cuando recibió su sentencia a la serpiente, cuando dio su sentencia a la serpiente: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, o sea, en el cerebro, donde se generan las ideas las ideas de error. Y tú, dice el Señor, le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Pablo en su carta a los Romanos dice: y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. Romanos 16:20. Por medio de ese orden de popular el mundo, de llenar el mundo de humanos, de poblar el mundo de humanos, el Señor sujetó al mismo orden a este mundo. El Señor sujetó al mismo orden entre este mundo para traer, o sea, el Señor mismo se sujetó a este mismo orden cuando entró a este mundo para traer fin a la condenación de la muerte, y de ello también Pablo dice: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Gálatas 4:4. En el libro de Hebreos capítulo 2 verso 14 leemos que así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir con la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Todo esto nos da a entender de que el diablo, aunque no entiende las cosas que son de Dios, temía desde el principio que de la simiente de Eva saldría el que le traería su destrucción. Porque así se le fue declarado desde el principio. Por medio de todo este historial podemos darnos un asomo al plan del eterno Dios, y nunca podríamos entenderlo todo, por supuesto que no, pero sí nos damos una idea general del plan profundo del Creador al crear la humanidad. Bueno, pero en lo que toca el misterio de habitar juntas dos personas, cada una con su mente independiente, una
o uno del otro, ciertamente que es difícil. Y en eso es precisamente donde consiste el misterio. ¿Cómo se puede desarrollar un convenio matrimonial que perdure las fuertes tormentas que atacan esa unión? Los desacuerdos que cada matrimonio experimenta son difíciles de superar. Esto nos lleva al orden de Dios establecido para cada hijo de Dios en el matrimonio, ya fuere hombre o mujer. Hay direcciones, hay instrucciones para cada uno de lo que compone un matrimonio, el hombre y la mujer. En el libro santo encontramos claramente el papel que cada cónyuge tiene en su rol en el matrimonio. En los diferentes pasajes bíblicos que tratan con este tema, siempre queda claro el lugar que a cada cónyuge corresponde. En estos tiempos en que todas las cosas están siendo movidas para establecer un supuesto nuevo orden, diferente a lo que fue desde el principio establecido por Dios, tiene que estar bien claro lo que corresponde a cada uno para que no se pierda la guía. O sea, tenemos que estar seguros de nuestro lugar, cada uno, los hombres como hombres, las mujeres como mujeres, para desarrollar ese papel, esa responsabilidad dentro del matrimonio y mantener el orden de Dios. No el nuevo orden que se quiere establecer como fundamento nuevo, sino que el orden que Dios estableció. Tiene que estar bien claro en la mente tanto del hombre como de la mujer, para que sea la guía que los va a guiar para saber cuando están fuera de orden, uno o el otro. Las direcciones dadas por la palabra divina para el matrimonio son de Dios. Esta regla debe estar operando fuertemente en cada uno para que se mantenga claro el objetivo mayor. El matrimonio se trata del compartimiento de todo, empezando con el cuerpo, 1 Corintios 7, y siguiendo con los hijos, el tiempo, el dinero, la casa, el carro, la comida, y dentro de todo ello lleva consigo la comunicación eficiente entre ambos. Puede haber comunicación, pero no es eficiente. Puede ser que se comuniquen, pero no es una comunicación que edifica, que es eficiente, sino que destruye. En este tiempo en el que vivimos hay mucha comunicación de gente que comunica cosas destructivas, no edificativas. Por eso existe tanto desorden y tantos cambios y tantas demostraciones de rebeldía y al orden que Dios puso, tanto en el hombre como en la mujer. Cabe agregar que para el que vive por mucho tiempo solo, sin compañera, sin compañero, dependiendo de sí mismo, le es más difícil ajustarse a esta regla, porque todo este combate todo este combate ataca el egoísmo personal innato, y no todos logran mantenerlo bajo control dentro del matrimonio. Déjeme lo repito para que esté claro. Dice, le es difícil al que estuvo solo y está impuesto a entrar y salir sin tener que pensar y realizar como hombre de que tiene una esposa que tiene que atender, que debe atender. Y también la mujer, cuando entra en el orden matrimonial, las reglas cambian, entran nuevas reglas que aplican a su forma de vivir ahora como cónyuge. Ya no se trata de entrar y salir y no darle razón a nadie, sino que ya tiene un hogar, ya tiene una cabecera donde sale y donde llega. Y las reglas aplican tanto al hombre como a la mujer. Pero mencionaba que alguien que está impuesto a hacer esto por muchos años batalla para acomodarse y ajustarse a las reglas, porque el matrimonio destruye, combate
contra el egoísmo. Porque en el matrimonio ya lo mencioné, se trata de compartir todo lo que somos, tiempo, comida, pláticas, alegrías, tristezas, dolor, y todo lo que envuelve un matrimonio, una familia, implica que hagamos un lado nuestro egoísmo. El yo personal debe de quedar en segundo lugar. Cuán importante es entonces el mantenernos bajo las reglas divinas, porque como de nosotros mismos no podemos producir el antídoto al virus del egoísmo en nuestra carne, y como somos de dos naturalezas, la carnal y la espiritual, necesitamos obligatoriamente que buscar. Tenemos que buscar el que la mente de Cristo habite en nosotros y que esté influenciando nuestros pensamientos para poder seguir caminando sujetos a los preceptos divinos. Son varios condimentos los que operan en el matrimonio cristiano y sano. Están el respeto, la sujeción, el amor, la justicia, la comunicación, entre otras. Todo esto mantiene en marcha segura la jornada del matrimonio hacia su destino final. Y eso es de regresar a casa habiendo guardado la fe en medio de los jaloneos y desacuerdos que todo matrimonio experimenta. Cuando el cónyuge no tiene o no entiende que su propósito superior es el de llegar a formar parte del grupo de redimidos en el otro lado del Jordán, o sea, del otro lado de la vida, de esta vida misma, no va a estar dispuesto. Si él o ella no creen que eso está conectado tiene que ver con su destino final. Tiene que ver con dónde va a pasar su eternidad. Recuerdo las palabras de nuestro anciano que hablaba con nosotros, con las parejas, y aconsejaba a las jóvenes, especialmente recién casadas, que atendieran a sus maridos, que no los dejaran solos, porque no es bueno que el hombre esté solo, dice Génesis. Y si no es bueno, decía nuestro anciano, ¿qué es? Es malo. Entonces, la mujer fue creada por Dios para acompañar, para ser compañera de su cónyuge, su esposo, el padre de sus hijos, y debe preocuparse por su bienestar espiritual y físico, y no solamente darle de comer o hacer lo que corresponde a una mujer responsable, pero también en lo personal, en lo íntimo, atender sus necesidades íntimas. Esto no es algo fuera de orden, está en la palabra del Señor. Y cuando no se entiende eso, viene la destrucción a ese matrimonio, a ese hogar. Porque debe entender que tanto su esposa como su esposo son miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, al cuidar a su esposo, no está cuidando nomás a su esposo, y está cuidando, ayudándole para que permanezca, en su humanidad, que permanezca fiel. Siendo fiel a usted, está siendo fiel también a Dios y a la promesa y a lo que está establecido por Dios. Estoy hablando de una familia sana. No hablo, por eso empecé diciendo, el título de este tema es el matrimonio cristiano. Y lo aclaro porque alguien pensará, pues yo estoy, ¿qué de aquellos que viven en una forma desenfrenada, usando drogadicción, drogándose juntos y haciendo otras cosas? Eso no aplica a esto que estamos hablando. Aquí estamos hablando del matrimonio cristiano, que son miembros de la familia de Dios y que quieren servir a Dios y quieren ser aprobados por Dios. Y la aprobación de Dios está conectada
con su relación, con su esposo, con su esposa, y su relación íntima también está conectada con ello. Pero si no entiende esto, no va a estar dispuesto o dispuesta a sujetarse a esas reglas divinas que corresponden al lugar que le ha tocado por voluntad de Dios venir a ocupar en este mundo. O sea, como hijos de Dios venimos a participar de carne y sangre. Dice ahí Hebreos 2:14, pero unos vinieron a participar de carne y sangre en un cuerpo de mujer, y otros venimos a participar de carne y sangre en un cuerpo de hombre, y con ello trae diferentes responsabilidades. Cuando el egoísmo se apodera del esposo o la esposa para solo buscar lo suyo propio, es muy difícil que ese matrimonio aguante los golpes que se sufren en la vida del matrimonio cristiano. Cuando hay confusión en el lugar que cada cónyuge asume al contraer matrimonio, hay caos en la familia, en esa familia. Las responsabilidades correspondientes a cada uno deben estar claras y ser aceptadas por cada uno en su lugar correspondiente. El hombre debe saber qué significa el ser hombre, y la mujer también debe saber claramente qué significa ser mujer. Allí va de por medio carácter, trato, forma de comunicarse para cada uno. El entenderse a sí mismo y entender a su cónyuge es de gran importancia, y para ello necesitamos la dirección divina, sabiendo que sin Él nada podemos hacer. Así lo dijo el maestro por superioridad, el maestro de maestros, ahí en Juan 15:5. Con razón dijo Pablo apóstol, este misterio grande es. Cuando la mujer no reconoce que a su esposo le corresponde la mayor responsabilidad cuando la mujer no reconoce que a su esposo no le corresponde la responsabilidad mayor en el hogar, vuelvo a repetirlo para no traer confusión hablando del misterio grande del que habla Pablo apóstol. Cuando la mujer no reconoce que a su esposo le corresponde la mayor responsabilidad en el hogar y que las decisiones mayores descansan sobre él, va a tratar de retar de continuo esa autoridad puesta por Dios, y en sí se estará oponiendo a la orden de Dios para el hogar. Cuando el esposo reconoce que su esposa es coheredera de la gracia y que también posee la misma esperanza como él, no va a tratarla con desprecio, deshonrando el lugar que de Dios le ha sido dado, sabiendo que al hacer eso se estaría también oponiendo a la regla de Dios mismo. Todos nuestros tratos deben de estar amarrados con el trato principal que cada uno hizo con Dios. Por lo que toca a la sujeción de la mujer hacia su marido, hoy en día y ya de tiempo se ha identificado en un retrato, se ha puesto en un retrato negativo. Eso es anticuado, eso ya no corresponde, eso ya no aplica, dicen por allí. Es muy errada ese consejo. Te recomiendo, mi hermana, que no tomes esos consejos. El consejo divino es lo mejor que puedes abrazar y que debes abrazar como esposa. Pero en las Sagradas Escrituras vemos un retrato completamente opuesto a la opinión negativa del mundo, que el mundo le da a ese orden divino. Dice Pedro, apóstol, de esto lo siguiente: así vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres. Primera de Pedro 3:1. Pedro aquí explica que en la sujeción femenina
está el poder de ganar o atraer la atención de alguien hacia Dios. Fíjese, tan poderosa es esa sujeción de la mujer. Se dice que no es una debilidad, todo lo contrario, es una fortaleza. Pedro aquí explica que en la sujeción femenina está el poder de ganar la atracción de alguien hacia Dios. Eso no me suena a mí como algo débil o vergonzoso, sino más bien podemos ver que eso genera poder espiritual. Entonces, con seguridad podemos decir que el testimonio de esa sujeción trae orden al hogar y la habitación sabia del marido a su mujer, que despliega las características del vestuario y carácter pacífico que agrada primeramente a Dios y atrae la honra a su marido, de la que Pedro menciona en su descripción, y genera seguridad también y protección a ese hogar. Pablo, en su instrucción a Tito, le dice estas palabras que afirman y concuerdan a la vez con lo que ya citamos del apóstol Pedro. Pablo, apóstol, dice lo siguiente, de la siguiente manera: que los viejos sean templados, graves, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las viejas asimismo, las mayores, se distingan en porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito 2, 1 al 5. Aquí llegamos por el momento y regresamos la siguiente semana con la continuación de este importante tema. Mi hermano y mi hermana, muchas gracias por su atención, y continuaremos, Dios mediante, la siguiente semana con el tema del matrimonio cristiano. Dios sea con cada uno de ustedes, es nuestro deseo y nuestra oración.